Bueno, pues va siendo hora de que hablemos del Apple Vision Pro. Últimamente, hablar de tecnología era un poco monótono. Sale un nuevo teléfono y te puedo contar que la cámara es un poco mejor y tiene un truco de software. Pero alguna cosa nueva que nos cuestionemos para qué sirve, si vale la pena, cómo se siente, hacía mucho que no me pasaba. Pero creo que hoy puede cambiar. Hace poco te hablaba de estas gafas, son las gafas de Ray-Ban y Meta, que son unas gafas de sol normales, pero también pueden como grabar. De hecho, ahora estoy grabando lo que estoy viendo, pero son un poco el camino opuesto a lo que veremos hoy de las Vision Pro. Esto es una gafa que hace cosas y lo otro es un tremendo casco que te pones y es bien aparatoso. Y estas últimas semanas he utilizado mucho estas gafas, pero el 99% de las veces me olvido de que son tecnológicas y son unas gafas de sol que ocasionalmente puedo hacer un vídeo o escuchar un audio por los altavoces. Y me parece una manera muy natural de incorporar la tecnología y quiero probar esto con el Vision Pro. A ver hasta qué punto se siente natural o te emparanoias de que llevas un casco todo el rato en la cabeza. Tener acceso a unas Vision Pro ahora mismo aquí en Europa es extremadamente complicado, solo están en Estados Unidos. Pero nosotros tenemos el privilegio, la suerte, de que un amigo nuestro está suficientemente loco como para agarrar un avión, irse a Nueva York, irse seguramente a la Apple Store más conocida de todas y ahí las compró. Así que te recomiendo mucho que veas ese vídeo, esa experiencia, a mí me gustó un montón, pero hoy venimos justo a verle y que nos deje jugar un poco con ellas. El hombre del momento. Hoy venimos al futuro. Sí. Acabamos de llegar al futuro. Oh. Yo grabaré mi reacción. ¡Oh, mama! Es tal cual me las esperaba. Yo me las imaginaba más pequeñas, ¿no? ¿Qué dios? Sí que lo veo, lo que pasa es que... Bueno, hemos llegado ya al estudio, todo como muy prestigioso estaba, el Vision Pro ya puesto ahí encima de una mesa, todo como muy preparado, y ahora es el turno de Judith. Entonces yo estoy escuchando cómo reacciona, he visto un poco, pero todavía no lo he probado. En un rato ya sí que me toca a mí, así que os grabaré la reacción en directo, primeras impresiones, y luego os cuento un poco y que Nikias también cuente cómo se está sintiendo utilizando esto ya todos estos días. Qué nervios, gente. ¿Está el micro encendido? Sí. Vale. Qué hype. A ver, un poco de contexto para la gente que nos está viendo, ¿eh? Yo ya he probado la realidad virtual y todo con los Meta, con las chorradas esas que te pones el móvil, pero tengo mucho hype igualmente. Intentaré reaccionar tal como me salga. Seguramente en catalán, pero no pasa nada. All right. ¿Es con esto de aquí? Sí, con esto, sí. Uy, perdón. Ahora le he apretado un poco. Estás guapísimo. Gracias. Hostia, me está pillando la nariz. Vale, ahora estoy... O sea, ahora veo la realidad tal cual es, lo cual está bastante bien, la verdad. Aprieta la corona digital para la primera vez que verás las aplicaciones. 3, 2, 1. ¡Oh, mama! Es fascinante la naturalidad con lo que lo lleva. O sea, todos parecemos extraterrestres, pero tú ya llevas ¿cuántos días? 5. ¡Buah! Vale. Mira, a ver, ahora sí te va bien. Ahora sí, ¿eh? Creo que sí. Sí, me estoy moviendo en los settings donde quiero. Flipas. ¡Pam! ¡Oh, mama! 1, 2 y... ¡Wow! Mira justas. Vale, acaba de entrar el sonido del viento y esto es espectacular lo inmersivo que lo hace. Bueno, gente, ya nos vamos a la luna. La luna es muy chula. ¡Oh! Me molesta un poco que os reconozca a vosotros, ¿eh? Pero nos vamos. Se puede desactivar también. Se puede desactivar. No, pero está increíble. A ver, esto de las manos mejorable, pero, o sea, estoy yendo a youtube.com, go. Buah, o sea, lo que es increíble es que pueda scrollear en YouTube haciendo así. Oh, un vídeo de Ryan Trihan sobre las Vision Pro, lo voy a poner. Vale, lo que creo que va a ser increíble es hacer full screen y ahora yo voy a decirle que quiero que la pantalla sea en plan... La quiero poner ahí y... No matter what. Even if that means things get extremely awkward in public. Rule number 2, my screen time must be 50 hours to complete this challenge. And rule number 3, I'm not allowed to use any technology other than the Apple Vision Pro. That means... Entonces me lo puedo dejar aquí y yo digo, espérate, que voy a hacer un Excel, un PowerPoint.
y me hago una keynote aquí espectacular, ¿no? Espera, que bajo el volumen de Ryan, que me está molestando. Ryan, cállate un rato, vale. Dime. Oh, wow. Hola, pelotito. ¿Qué pasa? Hola. A ver, progresa adecuadamente, pero también te diré, me esperaba un poco más de esto. Porque es muy inmersivo la parte de aquí, que claro, es donde graba, pero todo lo de alrededor es como... Albert, ves a fotos, Ok. ves a fotos, no això. Així. Què? Wow. Ara sí o no? Eso está bastante... un iPad mini. Vaya crack, Nikias. I al peu del Nikias Oh, sí, sí. Está bien. Y para ser una primera versión está muy bien, pero me esperaba más, os voy a decir, ser sincero. Del Nikias. O sea, está bien capturado y es 3D bastante, está guay, pero... Es que tengo a Alicia aquí. Ja, per això, però és la miniatura, rei. Alicia Keys. El Vision Pro no permite grabar esta experiencia por temas de copyright, pero te pongo este vídeo promocional que es la misma actuación, aunque en las Vision Pro lo ves en 3D. Quiero zoomearme. ¿Sabes que me está dando mucha rabia? Que no? El Spatial Audio, tío, qué bien que va. Ja. Porque quiero ver el batería, pero entonces la empiezo a escuchar ella por aquí y es como, Alicia, dímelo más. Te quiero escuchar bien. No, no, al revés, canta muy bien y es como, quiero verte más, pero... Lo que ha sido una locura es que yo, hace un momento estaba con fucking dinosaurios y sigo teniendo aquí el vídeo de Ryan Trahan que me he puesto antes y en cualquier momento puedo decirle, más Ryan, por favor. Y aquí está el crack, tío. Espectacular. Espectacular. Está en McDonald's el crack de Ryan. Dime. Ya te digo, también te podrías haber puesto mi vídeo, Totalmente. Totalmente. Pero el algoritmo... Cuando hay... ¿Sabes qué pasa? Que he entrado en YouTube y era tu propio canal. Entonces, claro, no te autorrecomienda YouTube. El Ryan me ha hecho la competencia. Totalmente, totalmente. Pero Nikias, tu vídeo Nikias del avión es imbatible. Sí, ahora te la pelota. Però això és veritat, però si ja t'ho vaig dir. Vale, no, això és molt heavy. O sigui, això et penses que hi ets. Això és molt fort. Esto es muy heavy, tío. A veure... Penses que és Amorphous S.A.? Buah, que hagan el Palau de la Música aquí, así, eso será increíble. Me voy a Tatooine, tío. ¡Ojo! Un tremendo... ¡Ay, casi! ¡Casi, tío! Tremendo carro, ¿eh? Es la Marvel. Espera, tío, que estoy en un tremendo carro. O sea, el día que yo pueda ahora darle y en este botón... ¡Fu! Espectacular. Es que ¿para qué vivir la realidad de verdad? Si ahí está. O sea... A ver, Avengers Tower... Bueno, Avengers Tower está bien, pero... Gírate. És que és així! ¡Ay, qué bien esto! No, sí, es increíble. Pero perdonadme una cosa. El puto carro en Tatooine está guapísimo, o sea... ¡Fu! Claro, imagino que ahora yo aquí, la gracia de esto es que yo me pongo una peli, ¿no? Y es en plan, vale, vamos a ver aquí en 200 pulgadas de tamaño una peli. Buah. ¡Settings! Ah. És que costa. Surt això. T'ho trec o...? Unboxing, Apple Vision Pro. Tío, espera, tenemos topes de gama. ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Cómo estás? Buenas, bienvenidos hoy a la review del nuevo Apple Vision Pro. Molaría, ¿Os molaría el dúo, no? Venga, dejadlo en los comentarios, muchachos. Bueno, gente, como podéis ver por mi cara, acabo de probar el Apple Vision Pro. Muy importante, el Apple Vision Pro, no las. ¿Por qué? Porque no son unas gafas de esto. ¿Qué es exactamente? Un ordenador espacial. Lo cual para mí es bastante loco. Más que nada porque tenemos el concepto que un ordenador es un conjunto de teclado más ratón más pantalla. Y con esto Apple básicamente nos está diciendo, a lo mejor no. A lo mejor ordenador o computadora es una máquina que computa muy bien y la interfaz que hasta ahora existía, como esta que tenemos aquí un ordenador, ahora no. Ahora jugamos con el espacio. Que realmente también es un ratón, también es pero el ratón ahora es tu mano, el teclado sigue estando, pero es digital o físico también si quieres. Entonces, es un ordenador. Mi experiencia ha sido que está muy bien hecho y me gusta dónde va, pero tenía mucho hype. Entonces, Vale. como que tampoco me ha sorprendido. Hay cosas que me han sorprendido, pero en sí pensaba que me gustaría estar un poco más. Lo que no le va a gustar lo va a decir al final del vídeo. De momento, Exactamente. ¿qué es lo que te ha gustado? El estar sentado en un carro de combate o no sé qué era y pensar, mierda, esto parece un videojuego de verdad, lo voy a arrancar ahora. Me ha parecido increíble. Y lo poco que he podido tocar de productividad, porque la gente ya sabrá que me flipa la productividad, lo he visto... Yo no lo sabía. Lo he visto muy increíble. Aquí está tu ordenador, entiendo que es un ordenador.
y ella te dice, vale, nos conectamos a la pantalla, la tienes aquí, y un poco lo que me llamaba muchísimo la atención de tu vídeo en el avión, que era, yo estoy en un sitio donde tengo 1 metro cuadrado de espacio personal, y cuando giro así, Desierto, Tatooine, me voy Nueva a otro York. sitio. Increíble. Entonces esto me ha sorprendido muchísimo, muy positivamente. ¿Qué sitio te ha gustado más estar? La luna me ha sorprendido mucho porque es lo más parecido a la luna donde he estado nunca. Se imagino que será un A mí render. me gusta el del precipicio, Yokemuke, nunca sé cómo se llama, pero me encanta. porque El me primero da- donde yo he llegado. Me da que mucha estaba- paz, sí. Hombre, era bastante relajante, pero yo creo... Y es algo que a lo mejor no es negativo, pero es a lo mejor algo que la gente tiene que conocer, es que es muy importante aquí, una vez tienes el Vision Pro, imagino que el proceso de compra, ¿no? Que las lentes sean las tuyas y la cajetilla que te aísla sea de las tuyas. Creo que en mi caso esto no se adapta 100% a mí, se me colaba un poco de luz por los laterales. Solo que entonces- un poco te entorpecerá la Yo creo que sí, y eso es pero lo bonito de lo personal, ¿no? Que es este dispositivo. Bueno, y también hay correas, que por cierto, no sé si las has sacado. Como veis aquí, esta es la talla S, entonces hay la XS, hay la M, hay la L, entonces dependiendo de tu cara. Entonces a él ha acabado su experiencia con la cara roja. ¿Por qué? Porque yo acabo 3 horas o 2 horas y no tengo la cara roja. Es porque no era su talla, le he hecho un poco de daño en la nariz. ¿Por qué? No era su talla, pero obviamente aquí estamos para hablar de lo bueno de momento. ¿Qué más te ha gustado? Me ha gustado mucho que todo se fija muy bien. Es decir, tú tienes una pantalla que creas y digo, aquí ahora voy a tener mi vídeo de YouTube. Y por mucho que me mueva, es que no vibra, es como... está ahí clavado. Yo no te voy a preguntar exactamente de para qué se utiliza o para qué es útil, porque eso ya lo has hablado mucho con Judith y podéis ir a ver el vídeo en el canal de Judith y también habla de esto. También tú tienes un montón de Pero vídeos después que van a aún no, salir. ¿eh? Que aún nos No, tenemos que contar hay lo que que acabar no nos este ha vídeo. gustado. Lo que yo quiero saber es, o sea, cuando han pasado 5 días de tú ya y las has puesto a prueba, ¿todavía te llaman y tienes ganas de utilizarlas ya en tu uso personal? ¿O ves que ya las has probado pero luego vuelves a tu Mac y a tu móvil para lo que ya hacías? No, yo creo que, o sea, cuando la gente me pregunta, ¿te cansa la vista después de usarlas durante 5 horas? Sí, igual que me cansa la vista usar el Mac durante 5 horas. Eso sí, te va a cansar la vista mucho. El tema de los ojos es algo curioso porque he estado buscando información y lo que te cansa la vista es la luminosidad que tiene una pantalla, ¿vale? No lo cerca que tienes la pantalla. Entonces, las Vision Pro, tú si te pones una pantalla muy cerca, virtual, te va a cansar mucho más la vista. Entonces, lo que he aprendido es que ponértelas mucho más lejos no te cansa tanto la vista. Yo eso es algo Fact. yo es algo que a mí me raya mucho y a lo mejor es uno de, no sé si pasar a los puntos negativos, pero los puntos que más duda me causan, que es, claro, cuando yo hago full inmersión y yo miro aquí, esto no transparenta, o sea, mis ojos están mirando, están enfocando constantemente una cosa que está aquí, hasta donde yo llego a entender, ¿eh? En 20 años, la gente tendrá problemas de visión porque, hostia, tus ojos llevan... ¿Para qué? Si la años. llevaremos siempre igualmente. Eso es, si has visto Wall-E y te gusta esa realidad, a lo mejor llegamos ahí. Pero esto es una de las cosas que a mí me da un poco, y sabes que yo soy un poco escéptico. Entonces esto es algo que me gustaría ver la evolución, o no sé, papers científicos, de Sí. qué pasa cuando estás demasiadas horas enfocando Claro, aquí lo delante. he dicho en el vídeo de Judith. Para mí, el futuro de esto es que no vemos la realidad con una pantalla, sino vemos la realidad tal como es, con pantallas. Correcto. O sea, pantallas, aplicaciones. Pero nosotros es un cristal, como unas gafas, pero literalmente son unas gafas. Esto no, esto es un ordenador y tú ves todo por pantalla. Yo lo que quiero en el futuro es cristal. La realidad tal como es. Volviendo a la pregunta que me has hecho, que aún no te la he respondido. O sea, sinceramente, las aplicaciones, el dinosaurio y tal, una vez ya lo has visto, pues no lo vuelves a hacer. Claro. Entonces, el tema de trabajar, sí, estoy trabajando con las Apple Vision Pro. Estoy trabajando más con el Mac y abriendo el Mac con las Apple Vision Pro. Y lo chulo de esto es que, no sé si lo sabes, pero tú puedes controlar Vision OS, Sí. aplicaciones de las Vision, con tu trackpad y tu teclado del Mac. O sea, tú puedes, como un mouse, navegar por Safari dentro de las Vision Pro. Eso me he dado cuenta haciendo mis pruebas, pero eso es uno de los puntos negativos que quería decir. Estamos hilando Bueno, increíblemente bien. Para mí es positivo. No, ¿sabes qué me Entonces- ha pasado? Que yo estaba en el Vision Pro y yo estaba utilizando y te respondo, por ejemplo, una pestaña de YouTube ahí y yo podía ir y parar el vídeo. Y luego también tenía mi pantalla del Mac. Y esa pantalla sí que no la puedo interactuar con el ojo. Es decir, la pantalla del Mac yo tenía que ir con el trackpad y decirle, ahora quiero play en el Final Cut o quiero entrar en el escritorio. Aplicaciones de Vision. No, aplicaciones del Mac. Vale. Claro.
pero yo intuitivamente, como ya estaba Claro. aquí tocando una cosa con el dedo y aquí mirando tal, iba al Mac y digo, y No. ahora voy a abrir No es por, Safari. no es por defender Y no se me abrió. el producto, Pero... pero creo que tú controlar tu Mac con tu ojo es un error porque Vision OS está hecho para que sea muy fácil y que los iconos son muy grandes. El Mac no está hecho para controlarlo con tu ojo. Entonces, los iconos serían muy pequeños, sería un poco más frustrante la experiencia que tienes ahora. Eso es verdad, pero es un punto que me ha sacado de la inmersión. Que yo ya había entendido que la manera de interactuar con mi realidad ahora era esta, y de las 3 pantallas que tenía, una no podía. Y eso me ha sacado un poco del, es verdad, que tengo el portátil. Entonces he tenido que como sacarme de la full inmersión, Yo creo, ver la realidad, gente, ir a yo buscar el creo teclado. que se tiene que acostumbrar y ya está. ¿Verás más películas ahora? No, Albert no es muy peliculero. yo no veo ni una peli, no la seguiré viendo. Ahora, si yo tuviera esto, los vídeos de YouTube los vería, pero, o sea, en una Ryan pantalla de Rehan, ¿no? 120 pulgadas. Claro, verás. Primero los de Nikias Molina, pero Gracias. como ya me los he visto todos, Gracias. pues luego iré a Ryan. Nikias, yo creo que llevamos mucho rato hablado de ello, creo que lo podemos dejar un poco aquí. De la nota de tu experiencia en general, del 1 al 10, ¿cuál darías? Yo creo que por ser una primera versión de un producto así, es excelente. ¿Del 1 al 10? Naturalmente. ¿Es un De 10? 1 al 10 es un 10, yo creo. Sí, No seguramente. hay medio, ¿no? A lo mejor tenemos el 9,5 porque la perfección no existe. Sí, ya, Pero- ¿no? Y lo estaban comentando y ya lo han borrado y Exactamente. Pero está muy. O sea, esta es la primera versión de algo. Quiero pensar que al menos sé de algo muy grande. Quería a lo mejor cerrar este fragmento del vídeo diciendo que lo que más me ha impresionado, eso sí que lo voy a decir, era la experiencia de estar ahí quieto y tener a Alicia Keys cantándome aquí, todo. Y mirándote. mirándome cuando quería. No, cuando quería tampoco, ¿no? Cuando ella Espectacular. quería. Pero, y cómo el audio espacial hacía que todo fuera en consonancia. O sea, en los vídeos muchas veces lo decimos, ¿no? Es muy importante para un vídeo cómo se ve y cómo se escucha. Y que en ese momento que yo estaba bien inmersivo y el sonido me ha acompañado, era en plan chapó. O sea, no diré que esto justifica el precio, pero... Sí, sí, es sí. un- que lo es un- justifica. es Son un muy cosas, bonito. son detalles que justifican. No, los cuatro pero para mí minutos. es una nueva versión de experimentar la música, que es algo que me gusta mucho. Y a lo mejor las pelis yo no lo valoro tanto, pero la música sí. Y eso digo, yo quiero ir a más conciertos grabados aquí en mi vida. Nikes, hay que darte las gracias porque sé que estás muy solicitado y este producto te ha costado mucho trabajo conseguirlo, pero joder, te lo estás currando un montón. Y tu vídeo de la experiencia, de cómo lo fuiste a buscar, que te lo dije, Nikes, lo has hecho muy bien, porque has retratado una emoción que todo el mundo ha hablado de ellas, pero explicar qué significa para gente como nosotros ese día y cómo lo viviste tú me pareció increíble. Estuve Así cansado grabándolo, hay que decir. Normal. Dormí poco ese día. Normal. Muchos nervios. Sí. Pues suscríbete a su canal y ahí veréis muchos más vídeos de esto. Y a mí, si me dejas venir otro día, cuando ya te hayas cansado de ellas, veré más vídeos de Nikias Molina. Y esto es YouTube. Mucho más allá de las visitas, Uy. hay amistades. Eso es, muchachos. Vamos a seguir con el vídeo, hombre, ya. Bueno, ya hemos salido y la verdad es que creo que esto requiere un poco de maduración, de entender, no diré por lo que hemos pasado, pero sí como tampoco ser muy crítico de primeras, que yo puedo ser muy crítico a veces. Entonces ahora en el coche volviendo a Barcelona creo que es buen momento para entender un poco por lo que hemos pasado y nada, lo consultaremos con la almohada y mañana te acabo de contar. Bueno, estoy esta mañana un poco de resaca después de ver el Vision Pro ayer y mientras estaba editando iba reflexionando y me he apuntado algunas cosas que podíamos comentar. La primera de ellas es que me veo guapo con ese casco en la cabeza, entonces esto solo refuerza mis ganas de comprarme uno. Creo que era el primer punto importante a comentar. Ayer cuando ya no estaban las cámaras grabando estuve un rato más jugando con él y hice algunas cosas que me empecé a sentir como ya cómodo con la interfaz. Me puse unas cuantas ventanas a mi alrededor y cada una era como para una cosa. Me puse el evento ese de la pelea de Jordi Wild en un sitio y luego miraba como periódicos. Y luego además me puse a hacer un PowerPoint y había un modo como de práctica. Y de repente yo estaba en un teatro y era el teatro de Apple además y era como si tuviera una audiencia delante y aquí estaban mis diapositivas. Y podía como practicar cómo sería hacer mi presentación delante de gente.
Eso sí que me parece una cosa que con un ordenador no puedes hacer. Eso es la gracia de tener un casco aquí metido. Y eso fue ayer. Pero es que esta mañana yo estaba aquí con mi iPad y mi café tan tranquilo haciendo como mi diario y mis cosas. Y me ha apetecido mucho juntar los dedos y empezar a sacar pantallas y ponerme la experiencia musical en un sitio, luego ponerme aquí el Twitter. Y me he visto como realmente frustrado de decir, mierda, esa interfaz, yo me he acostumbrado muy rápido y no me importaría nada que se convirtiera un poco en mi nueva normalidad. Esto nos lleva un poco, ¿no? A lo mejor a preguntarnos, ¿es esto el futuro? ¿Van por aquí los ordenadores? ¿Es esto el nuevo ordenador computacional? Yo no lo sé, pero la sensación que tengo un poco es... Seguramente has visto ese meme o esa comparativa que te enseñan, ¿no? Que en 1950 y pico, 5 megabytes de memoria era un cacharro enorme que había que moverlo entre personas y los ordenadores ocupaban habitaciones enteras. Y luego, como en nuestra época, ahora 2000 y pico, pues en una cosa así de pequeña puedes tener 200 o 100 gigabytes de memoria. ¿Cómo ha avanzado, no? De algo que era enorme, ahora es ridículo. A mí me hace pensar si no estamos un poco en las mismas y ahora el Vision Pro que tenemos ahora es el pedazo ordenador que en 1950 hacía falta personas para moverlo, pero ¿quién no nos dice que en 20 o 30 años el Vision Pro puede ser algo así, unas gafas tranquilas, un cristal que te vas a poner, te van a aparecer cosas y nos reiremos, como nos reímos ahora de esos 5 megabytes. Pero creo que con este Vision Pro a lo mejor se está abriendo el camino para que eso realmente pase. Sea como sea, yo estoy totalmente preparado para convertirme en un Vision Bro, o sea, ya es que hasta me gusta el nombre. Y además, si a ti te ha gustado también y quieres ver más cosas, yo te dejo por aquí los canales de Judith y de Nikias, donde puedes ver más vídeos, más conversaciones, más qué se puede hacer. Todo esto que al principio del vídeo te decía que hacía mucho que no pasaba y hoy puedes descubrir un poco más de tecnología. ¡Adeu!